que va a hacer la presentación de Ricardo y después ya vamos a escuchar a Ricardo y si les parece bien lo dejamos a él. No sé la dinámica, Ricardo, que preferís, pero dejamos las preguntas para el final. Las preguntas las pueden ir haciendo por el chat si quieren y si no, después en el momento que terminamos pueden activar su micrófono, su cámara y hacer la pregunta directamente. Así que Seba, bueno, gracias Ricardo, gracias a todos y Seba te dejo la posta para la presentación. Bueno, es un placer tener a Ricardo como orador en este segundo seminario del DIM, que muy gentilmente aceptó la invitación para darnos esta charla. La mayoría de ustedes ya lo conocen a Ricardo, pero por ahí para los que no lo conozcan, una pequeña reseña. Ricardo se doctoró en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Buenos Aires en el 83, realizó un postdoctorado de 3 años en la Universidad de Pavía, Italia, trabajó en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos y desde 1987 es profesor en la Universidad de Maryland. Ha dirigido varias tesis doctorales y de maestría, tiene muchas publicaciones, es editor de varios journals. Sus intereses de investigación son diferentes aspectos de problemas de frontera libres y transiciones de fase, métodos de elementos finitos, adaptatividad y cuestiones de ecuaciones diferenciales parciales. Además, y esto no lo presenta en su currículum académico en general, es muy habilidoso con la pelota y cuenta la leyenda urbana de la Universidad de Maryland que perteneció a la liga fundadora de picados de fútbol en espacios verdes de la universidad. Una vez más agradezco a Ricardo la presencia y ahora nos va a hablar sobre grandes deformaciones isométricas y su aproximación por LDG. Gracias Ricardo y te cedo la pantalla. Muchas gracias Eva por la presentación. ¿Ven la pantalla? Sí, sí. Yo preferiría que me hicieran preguntas a medida que estoy hablando, porque eso me da la sensación de que estoy hablando a un grupo de gente que desgraciadamente no puedo ver. Es una sensación bastante terrible la de hablar sin ver a la gente. Por eso, si ustedes quieren hacer preguntas, por favor, háganlas directamente. La idea de la charla es contarles un poco un resumen de un proyecto en el que estoy trabajando desde hace años, pero la charla está enfocada en la parte más reciente, en los últimos 2 años, digamos. Y es un trabajo conjunto con Andrea Bonito, con Diane Guignard, que fue postdoc de Andrea y ahora está en Canadá, y Shuo Yang, que fue alumno mío y ya está en China, apenas llegado. Esta es la idea de la charla. Les voy a básicamente contar 3 modelos de placas, tratando de motivar la parte, digamos, la deducción, la asintótica, por qué son así, y la discretización. ¿Okay? Empezando con un par de motivaciones que fueron las que iniciaron el proyecto. Esta es un experimento de laboratorio que se desarrolló en Maryland hace ya unos años por Elizabeth Smela en Mechanical Engineering, y fue el tipo de experimento de micro devices. Eso es un dispositivo de tamaño microscópico, que como ustedes ven tiene placas rígidas, estas en azul, y estas bisagras que están en verde, que se pueden plegar, ¿no es cierto? Las placas azules son rígidas y las placas verdes son flexibles. Y cuando se lo excita con una corriente eléctrica, esto se puede plegar y desarrollar, como ustedes ven, armar un cubo. Este fue un experimento precursor en su época, ya hace muchos años, porque de alguna manera la idea era que uno podría encapsular objetos, como por ejemplo medicina, si esto fuese una cosa, un gel, y transportarlo. De manera que tiene usos tanto en medicina como en robótica. Este es el otro ejemplo que les quería mostrar, que es lo que ocurre cuando, por ejemplo, uno tiene un gel que reacciona, por ejemplo, a la temperatura, y uno sumerge esta sustancia en un baño cálido o caliente, y dependiendo de cómo está formado este gel, se pueden desarrollar, como ustedes ven,
deformaciones de tipo elíptico o de tipo hiperbólico, que son grandes deformaciones. O sea, estos dos son dos fenómenos diferentes. En este caso, esta superficie, digamos, estas placas, tienen una tensión inducida debido a que están sumergidas en el baño caliente, y eso les permite tomar esta forma, de manera que en la configuración de referencia uno podría decir que este material está pretensionado. De allí el nombre de pre-strain plates. La idea es explicarles estos modelos, ¿no es cierto? Y cómo se pueden, modelos simples, relativamente simples, que dan origen a simulaciones y a entender un poco mejor cómo funcionan estos dispositivos. Empecemos con el modelo más simple de todos, que se debe a Kirchhoff. Ustedes ven aquí, esto ya tiene muchos años. De manera que tenemos una placa, digamos, por ejemplo, un dominio rectangular con un pequeño espesor S. El S se va a ir a cero en pocos minutos. Y tenemos una deformación U que va desde este conjunto en 3D a 3D. Esta deformación va a ser grande y está compuesta de una manera de dos partes. Una deformación de la sección media, que acá está sombreada, y lo que pasa en la dirección vertical. Y esta es la hipótesis, acá abajo, que se suele llamar Kirchhoff hipótesis, que dice que en una placa de dimensión, de espesor relativamente pequeño, las fibras que son verticales a la superficie media se mantienen verticales y no tienen gran deformación. Esta hipótesis, que está escrita acá con estos términos en rojo, son la forma más moderna de escribirlos. Se deben a Friese y James y Müller en este paper fundamental de 2002. Pero yo voy a simplificar todo el estudio y me voy a enfocar en el caso más simple, en la hipótesis original de Kirchhoff, que básicamente dice que U es la deformación del punto de la superficie media más X3 por la normal. Digamos que para entender la deformación, en hiperelasticidad lo que se supone es que uno tiene un strain tensor, que se escribe de esta manera, donde F va a ser el gradiente de la deformación, y la deformación trata de minimizar esta energía, donde la densidad de energía F se puede escribir en términos de epsilon y la traza de epsilon con las constantes de la M. Esto es clásico de teoría de elasticidad. Muy bien. Les había dicho, la hipótesis de Kirchhoff es esta, que está escrita aquí de manera simplificada. Entonces uno calcula el gradiente de U, multiplica el gradiente de U transpuesto por el gradiente de U para formar epsilon del gradiente de U, y lo pone adentro de la integral. Y aquí les estoy mostrando solamente el término donde tenemos el strain tensor, no estoy mostrando la traza. Como se dan cuenta, esto es un lío, aparecen tres términos, porque estamos elevando al cuadrado una función lineal en x3, o sea, aparece un término con potencia 0, con potencia 1 y con potencia 2 de x3. Y estas son las matrices que son los coeficientes de cada uno de estos términos. Esto está escalado, como ustedes ven, por el espesor al cubo, en el denominador, de manera que lo que estamos tratando de entender es el límite que corresponde a flexión. Esto también es conocido en elasticidad. Para que este límite tenga sentido, sea finito, tienen que ocurrir ciertas cosas. Por ejemplo, este primer término en esta parte central, en el primer término aquí en rojo, tiene que ser 0 porque de lo contrario esto explota, porque estamos dividiendo por S al cubo, integrando en omega S, pero eso agrega solamente un S como producto, de manera que nos queda un S al cuadrado en el denominador y eso explotaría si esto no fuese igual a 0. Lo cual da origen a esta identidad que se llama una restricción isométrica. La primera forma fundamental, que es este producto, tiene que ser igual a la identidad. Si uno se fija en el segundo término, este que está en el ángulo, es el producto del gradiente de la normal por el gradiente de la deformación. Esto es la segunda forma fundamental. Si ustedes se fijan, está multiplicado por x3, que a su vez hay que elevar al cuadrado, de que nos va a dar un x3 al cuadrado, hay que integrarlo, eso nos va a dar una potencia más de s, y se cancela con este s al cubo, de manera que ese término sobrevive, y en el límite nos da esta fórmula en rojo donde aparece la segunda forma fundamental al cuadrado. El término de la traza, que no les
que evité de poner, da origen a este término. Y esta es la forma reducida de la energía, donde el espesor se fue a cero y la placa de alguna manera queda modelada como una superficie descrita por la variable, por la parametrización I. Perdón, Ricardo, Sí. una pregunta cortita. ¿Las barritas esas aplicadas a matrices son una norma matricial? Sí, estas son las normas de Frobenius, o sea, pensá la matriz como un vector, estás haciendo la suma de los parámetros de todas las componentes, que es la norma de Frobenius. Gracias. En el caso de bilayers, o sea, cuando tenemos placas con capa doble, imaginen que la placa tiene dos partes, la parte superior de un cierto material y la parte inferior de otro material, que reaccionan diferente ante un estímulo. Por ejemplo, ante un estímulo térmico, eléctrico o químico, por ejemplo, a cambio de humedad, cambio de pH. En este caso, la hipótesis de Kirchhoff, de cómo se escribe U en términos de la deformación de la sección media, es muy parecida a la anterior, pero tenemos que dejar cierta libertad para que este vector B no sea necesariamente la normal, sino por ejemplo, una normal escalada. La densidad de energía es la misma que la anterior, solamente que el strain tensor, en lugar de ser el gradiente de U transpuesto por el gradiente de U menos la identidad, esto se modifica porque de alguna manera lo que queremos es tener en cuenta que la parte superior y la parte inferior de la placa reaccionan diferente ante el estímulo, o sea, más y menos. Donde delta es un parámetro que va a escalar como S y N es una matriz simétrica que depende de las propiedades del material y que va a jugar un rol en lo que sigue. Para simplificar la notación, uno puede escribir este término en rojo como M, para no arrastrarlo en lo que continúa, y esta es la forma de energía, digamos, de la cual me voy a ocupar. Estoy digamos, descartando el término de traza en esta discusión. ¿Qué pasa cuando uno pone esta forma de U, de la deformación adentro de esta norma, desarrolla el cuadrado? Bueno, lo que tiene es este lío, un poquito más complicado que lo anterior. Antes teníamos la identidad aquí. Ahora tenemos la identidad perturbada por N. De manera que si uno hace lo mismo que hicimos antes, este término era 0 antes, porque era la longitud de la normal menos 1, ahora este término no va a ser 1. Lo que nos queda es lo siguiente, que B es proporcional a nu, donde aparece acá el factor delta, de manera que B tiene las mismas propiedades que nu cuando uno lo deriva con respecto a X', la variable en la superficie media, o sea, la variable de parametrización. Por ejemplo, tiene esta propiedad. Por lo tanto, en el límite también de este término, mirando la parte más importante de M, que es la identidad, en el límite la deformación tiene que ser una isometría. Pero esta parte, que sobrevive en el límite como antes, ahora en lugar de aparecer sola, aparece con este término, que es el límite de la parte superior, el bloque 1,1 de N, que lo llamo Z. Acá fíjense que aparece delta sobre S, y como estamos suponiendo que son proporcionales, este límite es una cantidad geométrica que de alguna manera incorpora las propiedades del material. De manera que ahora lo que queremos es minimizar la segunda forma fundamental, relativa a esta cantidad que se llama curvatura espontánea. Esto, así como lo anterior, son límites que se pueden demostrar rigurosamente, usando gamma convergencia. Lo que yo les estoy mostrando acá es una motivación totalmente asintótica, digamos. No es riguroso, pero para entender cuál es el límite es suficiente. Esta es una simulación, lo que les voy a mostrar, a donde la densidad de energía es parecida a lo anterior. Esta es el delta, donde aparece una temperatura. Vamos a excitar desde acá abajo, vamos a calentar a este material. Las placas estas son rígidas, lo cual está determinado por este factor que puse adelante de la densidad de energía. Y las placas rígidas en amarillo no son placas simples, no son bicapa,
y en cambio estas bisagras son bicapa y van a flexionarse cuando son excitadas. Y esto es lo que ocurre cuando uno simula usando la técnica que les voy a contar. Ahora estamos agregando temperatura, la temperatura se difunde, hace que se pliegue el cubo y se cierre, y después revertimos el proceso enfriando. De manera que ustedes ven que con relativamente modelo simple se pueden hacer cosas interesantes. Cuando las placas están pretensionadas, pues como les había mostrado anteriormente, que forman una cápsula elíptica o hiperbólica, matemáticamente lo que uno pretende, lo que uno piensa es que hay una métrica escrita de esta forma, una parte 2 por 2, con G chiquita y 1 en la diagonal 3, 3. Y de alguna manera el estrés intenso lo que trata es de aproximarse de alguna forma a esta G, que ahora no es más la identidad. Esto tiene que ver con esta pretensión del material, que de alguna manera se quiere adaptar al medio. La energía se puede escribir de esta manera, lo cual no es trivial, pero básicamente se deduce de la Saint-Venant que les mostré anteriormente, donde aparece, como ustedes ven aquí, el factor G, esta matriz que va a ser uniformemente simétrica definida positiva, de manera que tiene sentido la raíz cuadrada y la inversa. Y usando un procedimiento similar, asintótica, se puede demostrar que la energía límite, cuando el espesor se va a cero, tiene esta forma. Como ustedes ven aquí, aparece de nuevo la segunda forma fundamental, multiplicada por G, esta G, 2 por 2, a la menos 1,5. De nuevo, este procedimiento es un procedimiento que se puede hacer riguroso, y aquí tienen la referencia. De hecho, que la primera forma fundamental, que está escrita aquí nuevamente, C igual a G, es una propiedad geométrica no trivial. Dada una G simétrica definida positiva, no necesariamente existe una deformación. Si existe, se dice que tenemos una inmersión isométrica. Pero esto es un problema abierto en geometría, caracterizar cuáles son las Gs para las cuales hay deformaciones. Acá les voy a mostrar un ejemplo, que fíjense tiene forma bastante simple. La G en coordenadas polares es 1 y un factor eta de R es el radio. Y dependiendo, bueno, aquí tiene la forma de la curvatura de Gauss, dependiendo de que eta sea menor que R, o que sea mayor que R, esto se contrae o se extiende. Y el resultado que ustedes ven, suponiendo que eta tiene esta forma seno o seno hiperbólico, son estas dos deformaciones, usando el modelo que les mostré anteriormente para placas que están pretensionadas, que coinciden con la forma elíptica y la forma hiperbólica que les mostré de experimentos al principio. Muy bien. Este es un ejemplo un poco más interesante, donde partimos de una superficie que tiene 8 ondulaciones y dejamos que de alguna manera se relaje para minimizar la energía de flexión. Y este es el resultado. ¿Okay? O sea, fíjense que se está transformando y deja la simetría con 8 ondas para pasar a una simetría con 4 ondas. ¿Okay? Eso es lo que aparece, tiene menor energía computacionalmente. Ok. Por último, les quiero mostrar otro modelo, bastante reciente por otro lado, a donde se permite que la placa tenga un pliegue. En 3 dimensiones está escrito acá, está hecho en amarillo, este sería el caso límite, donde hay una curva, donde la placa se puede plegar. O sea, puede tener un gradiente discontinuo. Este es el modelo a donde simplemente se debilita de alguna forma la energía para que cuando en el límite esto se vaya a cero y haga que la placa sea débil en esta zona y se pueda plegar. Este resultado de gamma convergencia ha sido demostrado recientemente, así como ustedes pueden ver aquí, este año. Y la forma de la energía es básicamente la misma que les demostré antes para las placas simples, salvo que esta energía vale en omega menos c, donde c es esta curva. ¿Ok? Esto es interesante, les voy a mostrar acá que este tipo de origami son cosas que se están desarrollando, por ejemplo, en este momento en la NASA, para mandar al espacio, desplegarlas en el espacio,
arrollarlas porque en un volumen pequeño, desplegarlas en el espacio y usarlas para estudiar planetas que están lejos de nuestra galaxia. Esto es lo que ocurre en un modelo de origami que está siendo desarrollado en la NASA. Fíjense que en una pequeña superficie se puede encerrar una placa relativamente grande. Y esta es una simulación numérica hecha recientemente, como ven acá en el 2021. Okay, esto está hecho usando el método de Discontinuous Galerkin que les voy a explicar en unos minutos. Fíjense que esto es una deformación grande. Básicamente reproduce lo que ustedes vieron en el experimento de la NASA. Ok. Hay dos cosas importantes que entender y me gustaría de alguna manera enfatizarlas. Primero, que tratar con la segunda forma fundamental parece complicado porque es bastante no lineal. Recuérdense, es el producto del gradiente de la normal por el gradiente de la deformación. De manera que la normal a su vez tiene que ver con el gradiente de la deformación, de manera que esto parece una cosa muy no lineal. Para isometrías, no obstante, la norma de Frobenius es lo mismo que la norma de Frobenius de Lesiana. Bueno, eso es bastante buenas noticias. Sin embargo, cuando uno tiene que la primera forma fundamental es una matriz, que no es necesariamente la identidad, esto no es cierto. Uno puede escribir las derivadas segundas de la deformación en términos de la normal y los vectores tangentes a la superficie, que son normales a nu, en términos de los coeficientes de la segunda forma fundamental, y estos coeficientes que son Christoffel symbols. Estos símbolos de geometría diferencial se saben que dependen solo de G, o sea, de esta matriz, que por otro lado es un dato. De manera que manipulando esta fórmula, trabajando un poquito con esta fórmula, uno puede demostrar esta propiedad. Que esta cantidad, la segunda forma fundamental, pre y post multiplicada por G a la menos un medio, se puede escribir en términos de Lesiano, más un término que depende, complicado, que depende solo de G, que es un dato. Por lo tanto, esto no depende de la deformación. Usando esta propiedad, uno puede reescribir la energía que les había mostrado anteriormente, que dependía de la segunda forma fundamental, en términos de Lesiano, nuevamente. Y esto es bastante más amigable, porque Lesiano al menos es una cosa que podemos trabajar, depende linealmente de I y no linealmente de I. Esta nueva energía, despreciando este término que de todas maneras es constante y no importa para la minimización, es la que vamos a estar usando en lo que sigue. Esta es la forma de tratar el término de segunda forma fundamental. Respecto a la primera forma fundamental, acuérdense, queríamos que la primera forma fundamental, que es el producto del gradiente de la deformación por el gradiente de la deformación, sea igual a G. Esta es una restricción métrica no convexa. O sea, básicamente la generalización de pedir que un vector tenga longitud 1. Estamos en la esfera, en la superficie de la esfera, es una restricción no convexa. Uno podría tratar de imponerla en el método, pero eso llevaría a un método muy no lineal. Lo que hacemos es simplemente linearizar esta forma cuadrática. Si uno calcula una variación, en términos de la variación escrita acá en rojo, esta sería la derivada variacional de la primera forma fundamental. Si uno ya tiene una deformación IN y quiere calcular la nueva deformación IN más 1, sumándole una variación, uno se puede preguntar qué pasa con la primera forma fundamental en la nueva variable. Simplemente reemplazando IN más 1 por lo que es, la suma de la variación más IN, y multiplicando estos términos, nos queda el término IN por IN, que está escrito aquí, el término delta IN más 1 por delta IN más 1, que está escrito aquí, el segundo término, y los términos cruzados, que por esta propiedad se anulan. De manera que ustedes ven que si uno suma en N ahora, y supone que la primera deformación satisface la restricción métrica, uno tiene una suma telescópica, y nos queda que la última deformación es igual a la suma de estos términos, que son los gradientes de las variaciones, que es una matriz semidefinida positiva, mayor o igual a 0. De manera que no tenemos que la cantidad IN satisfaga que la primera forma fundamental sea igual a G,
sino que es mayor o igual a 0 en el sentido de que como matriz es definida, semidefinida positiva. Para que el método que vamos a diseñar funcione, tenemos que controlar esta cantidad por arriba. Vamos a suponer que el conjunto admisible es un conjunto en el que violamos la condición de restricción métrica un poquito, donde el épsilon nos toca a nosotros decidir. Y tenemos que diseñar un método numérico, que va a ser un método de gradiente, que asegura que esta cantidad está controlada por épsilon. Esa es la idea básica del método que les voy a describir ahora. Esto fue una descripción de 3 modelos de placas, placas simples, o bicapa, o pretensionada. Incluso admitimos que la placa pueda tener pliegues. Para desarrollar un método tenemos que tratar la segunda forma fundamental, como les expliqué en la transparencia anterior, y la primera forma fundamental, como les expliqué recién. ¿Cómo vamos a discretizar esto? Bueno, la discretización va a ser discontinuous Galerkin. O sea, es bien sabido para la gente que hace elementos finitos que trabajar en el espacio H2, que es el espacio natural a donde podemos trabajar con un hessiano, es complicado. De manera de que vamos a violar completamente la posibilidad de estar en H2, vamos a trabajar con elementos discontinuos. Elementos discontinuos sobre cuadriláteros, y eso da origen al espacio BKH, donde K es el grado polinomial. Las mallas se van a llamar T sub H, y el esqueleto, o sea, la unión de los lados, todos los lados de los cuadriláteros, se va a llamar EH. Los saltos, tanto de la función del desplazamiento como del gradiente, se van a poner con corchetes. Vamos a tener derivadas calculadas de elemento por elemento, por eso el subíndice H, de gradiente y hessiano. Y voy a definir una cosa que es importante, que es una norma discreta H2, que contiene, fíjense, H2H, que contiene el hessiano elemento por elemento y saltos en el esqueleto, donde gamma es simplemente la unión de los lados, escalados con potencias de la longitud de la malla, de manera de hacer que esta cantidad sea dimensionalmente correcta. O sea, tiene la dimensión correcta. Si uno escala, esto escala correctamente. Acuérdense, esta norma va a jugar un rol importante en lo que sigue. Un aspecto fundamental de la descripción que les quiero contar, que es el Local Discontinuous Galerkin, o sea, es un método de Galerkin discontinuo, pero usa esta cantidad que llamamos el hessiano discreto de manera integral. Es, digamos, en nuestro trabajo es un trabajo en el cual el hessiano discreto hace su debut, digamos, no como instrumento de análisis, sino como instrumento de cálculo. Si ustedes se fijan, la deformación I sub H es discontinua. Yo puedo calcular el hessiano elemento por elemento, puedo calcular los saltos de la derivada y los saltos de la función. Pero estas cantidades, estos saltos, son cantidades que viven en los lados de los elementos. Si uno piensa en el sentido distribucional, esta es una componente singular de la distribución hessiana, que vive solamente en el esqueleto. El hecho de que vive en el esqueleto hace que si uno quiere hablar de convergencia de esta cantidad, se complique, porque no la tengo definida en todo el dominio, es una cantidad singular. La forma de resolver el problema es hacer un relevamiento, un lifting de esta cantidad adentro del dominio. Y esta es la definición de estos lifting, no es importante para la charla. Simplemente es pasar de estas cantidades que viven en los lados de los elementos a cantidades que viven en los elementos. La definición está hecha de modo tal que uno puede integrar por partes y tiene las cancelaciones adecuadas. Es una definición diseñada exactamente para integrar por partes. Y eso hace que si uno tiene una sucesión que está uniformemente acotada en la norma esta H2 discreta, que se sabe que converge en L2 a un límite que está en H2, entonces este hessiano que acabo de definir, es cierto que tiene 3 partes, la parte volumétrica y el relevamiento de los saltos, converge débilmente al hessiano, en L2. Más aún, esto es porque está diseñado para integrar por partes, estos relevamientos. Más aún si uno tiene una función en H2 y la interpola con interpolación de Lagrange, tomando los valores nodales,
y calcula el gradiente lesiano discreto, esto converge fuertemente. Y los relevamientos se van a 0 en L2. Y además tenemos una equivalencia de normas entre la norma H2 discreta y la norma de lesiano, aumentada con estos términos de estabilización, donde gamma 1 y gamma 2 son positivos, pero no necesariamente grandes. Lo cual es una diferencia importante con el método de Galerkin discontinua, donde estos coeficientes gamma 1 y gamma 2 tienen que ser suficientemente grandes. Acá basta con que sean positivos. Muy bien, definimos el lesiano. El lesiano tiene ciertas propiedades que lo hacen deseable. La siguiente es cómo vamos a definir la energía. Acuérdense, la energía era lo que está escrito aquí, salvo que esto era el lesiano de I. Ahora simplemente reemplazamos el lesiano discreto. Y esto es importante, porque si uno piensa al método de Galerkin discontinuo, cuando uno aproxima el laplaciano, cuando uno aproxima el bilaplaciano o el lesiano, aparecen un montón de términos de consistencia que tienen que ver con asegurar que la integración por partes cierre correctamente. Acá simplemente tenemos un concepto de lesiano, lo pongo a donde estaba el lesiano continuo. Esto me permite, por ejemplo, trabajar con la traza, lo cual no sería obvio cómo hacerlo de manera consistente. Y a esto le agregamos los términos de salto para estabilizar el método, donde gamma 1 y gamma 2 y gamma 0 son coeficientes positivos, pero no necesariamente grandes. Muy bien, esa es la energía. ¿Qué hacemos con la restricción métrica? Acuérdense, teníamos que la primera forma fundamental debía ser igual a G. G es una matriz dada. Por ejemplo, la identidad en 2 dimensiones. Esto no se puede imponer de manera fuerte en todo el dominio, porque el I es un polinomio a trozos, G no es un polinomio a trozos. Si uno tratara de imponer esto, simplemente se llevaría el locking. Lo que podemos hacer es imponerlo en ciertos puntos. Esta es una forma de imponerlo en media sobre los elementos. Esto va a jugar un rol en una parte de la charla. O, por ejemplo, puntualmente en los baricentros de los elementos. Cada una tiene sus virtudes y vamos a ver más adelante. Este es el defecto isométrico. Y el conjunto admisible discreto va a ser un conjunto en el que el defecto isométrico está controlado por una variable epsilon, que de alguna manera debemos decidir, es una variable que al final va a ser proporcional a h. Y lo que queremos es minimizar esta energía en este conjunto admisible de deformaciones, ¿okay? Donde el defecto isométrico está controlado por una variable epsilon relativamente pequeña, proporcional a h. Muy bien. ¿Qué propiedades tiene la energía y el conjunto admisible? Bueno, acá tienen 3 propiedades fundamentales. La energía controla a la norma H2 discreta. Esta constante solamente explota si los coeficientes gamma 0 y gamma 1 de estabilización se van a 0. En los experimentos numéricos, gamma 0 y gamma 1 son igual a 1. Si uno tiene una deformación en el conjunto admisible, o sea, una deformación H2 con primera forma fundamental igual a G, y la interpola, el defecto isométrico está controlado por H. De manera que si uno tiene que el epsilon es mayor o igual que este segundo miembro, el conjunto discreto admisible es no vacío. Muy bien. Y esto nos permite estudiar la convergencia del método. O sea, tenemos el conjunto admisible, ahora voy a explicarles cómo hacemos esto para placas simples o placas que están pretensionadas. El defecto isométrico lo imponemos como media sobre elementos. Entonces tenemos este resultado de convergencia para cualquier parámetro gamma 0 y gamma 1 positivo. Si tenemos una sucesión de deformaciones en el conjunto admisible discreto, con norma discreta uniformemente acotada, y elegimos epsilon proporcional a h, entonces estas deformaciones, si son casi minimizantes globales en este sentido, donde sigma es positivo, sigma y h se van a 0, entonces esta sucesión es precompacta en L2. Cada punto de acumulación, llamémoslo I, es admisible y es un minimizador global.
de la energía continua y la energía discreta converge a la energía continua. Este es un resultado de convergencia. En cierto sentido, lo mejor que podemos decir, es riguroso, no tenemos estimaciones de error, de hecho no hay unicidad necesariamente del problema continuo, pero esto hace que el problema continuo tenga solución. No estamos suponiendo que el problema continuo tiene solución, es un producto de este resultado de convergencia. Muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes de este resultado? Bueno, 3. Primero, la coercividad, que la energía controla la norma H2, con lo cual uno puede extraer sucesiones convergentes. Una propiedad de estabilidad, que si uno tiene una sucesión en el conjunto discreto, admisible, con energía acotada uniformemente, existe un límite en el conjunto admisible, límite en L2, tal que la energía del límite está acotada por el limit de la energía discreta. Es una propiedad del lower semi-continuity o del método discreto. Finalmente, una propiedad de consistencia. Si uno tiene una deformación en el conjunto admisible, uno puede construir una sucesión, una especie de interpolación de Lagrange, no necesariamente, pero piensen en una interpolación de Lagrange que se llama recovery sequence, tal que la energía del límite acota superiormente al lim sub de la energía discreta. Estos son los ingredientes de la propiedad de gamma convergencia. Para bilayers, o sea, para placas bicapa, la situación es más complicada porque, si ustedes se acuerdan, la energía tenía la segunda forma fundamental menos z al cuadrado, donde z era la curvatura espontánea, una matriz que depende del material. De manera que esta propiedad, que fue fundamental para librarnos de la segunda forma fundamental y escribir el hessiano, no lo podemos hacer ahora. Si desarrollamos el cuadrado, sí, nos queda el cuadrado de la segunda forma fundamental, que es el hessiano al cuadrado, pero tenemos un producto doble, producto cruzado, en rojo. Y después un término que básicamente no nos molesta porque es constante. Este término en rojo es problemático porque, si ustedes se acuerdan, la segunda forma fundamental, acá está escrita por componentes, es la derivada segunda de la deformación por la normal. Y a esto hay que multiplicarlo por z. O sea, ¿cómo se trata este término? Esa es la pregunta fundamental. Es un término cúbico, como ustedes pueden ver, depende cúbicamente de la deformación, es un término bastante malo. Esto es nuevo cuando uno trabaja con doble capas, porque aparece este término z que antes no teníamos. Muy bien. De nuevo a la energía discreta. La energía discreta se puede escribir simplemente reemplazando el hessiano continuo por el hessiano discreto, agregando un término de estabilización, y este es el término digamos, cúbico, que depende del hessiano y que depende de la normal. Por supuesto que cuando uno resuelve el problema, la I sub h no tiene longitud 1, de manera que esto no es la normal, esto es una aproximación de la normal. Y acá fíjense que no estoy escribiendo el hessiano, sino una perturbación del hessiano, en realidad una cosa que se llama hessiano reducido, que es una proyección L2 sobre constantes. De manera que es como una especie de integración reducida. Porque es fundamental poder controlar la deformación puntualmente en cada elemento. Para controlarla puntualmente uno no puede trabajar con todo el hessiano, que es un polinomio de grado K-2. Muy bien. Este hessiano reducido es otro ingrediente nuevo en la teoría que tiene buenas propiedades. Por ejemplo, converge débilmente al hessiano, pero la construcción de la sucesión la recovery sequence es bastante más complicada que en el caso anterior. De hecho, hay que hacer una construcción a la Taylor, bastante técnico todo esto, que restringe el grado polinomial a k igual a 2. No obstante, trabajando con k igual a 2, usando esta sucesión, como dado un h en H2, me construyo esta sucesión cuadrática, elemento por elemento, donde I sub delta es una aproximación, una regularización de Hornung, bastante no trivial, porque es una regularización no por convolución, dado que mantiene la isometría de I. I es isométrico y la regularización también es isométrica.
Con estos ingredientes se puede demostrar que el método L local discontinuo de Galerkin es estable y gamma converge para cualquier valor de los parámetros, gamma 0 y gamma 1. Finalmente, si uno tiene placas con pliegues, es un resultado de nuevo muy reciente, donde lo único que uno tiene que hacer es cambiar la definición del hessiano y evitar que los saltos del gradiente se acumulen a donde uno tiene el pliegue. O sea que uno los puede poner en todos los lados, menos a donde está el pliegue. Eso hace que el gradiente pueda tener discontinuidades en el límite. Y lo mismo en la energía. En el término de energía, en el término de estabilización, uno le saca a todo el esqueleto la curva a donde se realiza el pliegue. En estas condiciones, si la curva donde está el pliegue es igual a la curva aproximada y se captura exactamente por la triangulación, el método discreto converge. Muy bien. Dos palabras, bueno, no dos, pero pocas palabras sobre cómo calcular el proceso de minimización. Nosotros tenemos que minimizar un problema donde la energía es no necesariamente convexa y la restricción tampoco es convexa. Lo que les voy a contar es una forma de hacerlo, digamos, bastante conocido en optimización. En PDIS es una forma, nosotros lo llamamos flujo de gradiente semidiscreto. Supongamos que tenemos una energía que va de un espacio de Hilbert a R, y en el espacio de Hilbert introducimos una norma, que no es necesariamente la norma del espacio de Hilbert. ¿Okay? Puede ser una norma un poco más débil. Entonces queremos minimizar la energía, y a la energía la perturbamos con este término. Supongamos que tenemos una iteración IN, lo que queremos es minimizar la energía, pero penalizar la distancia de la solución con respecto a IN. Donde tau es un parámetro de penalización que se puede pensar como un tiempo ficticio en un proceso iterativo en el tiempo. Si uno calcula la derivada de esta, la derivada funcional, la primera variación, obtiene la ecuación de Euler-Lagrange, este término daría esta cantidad, con el producto interno inducido por esta norma de Hilbert, y esta es la primera variación de la energía calculada en IN más 1. Fíjense que esto es un flujo de gradiente. La derivada en el tiempo de la deformación es igual a menos el gradiente de la energía. O sea que estamos haciendo un flujo en contra del gradiente. Esto tiene propiedades interesantes. Por ejemplo, si uno minimiza esta energía, y el minimizante se llama IN más 1, la energía es menor o igual que la energía cuando toma aquí I, cuando toma I igual a IN. Y este término desaparece. Por lo tanto, tenemos esta desigualdad, que escrita aquí nos demuestra que la energía no solamente decrece respecto a la anterior, sino que tenemos una cantidad, una forma de medir en cuánto decrece. Si uno suma en N, tenemos una suma telescópica, y nos queda que el término de energía final depende de la energía inicial, y esta es la cantidad en la cual la energía decrece. Que nos interesa ahora desarrollar un método para estos problemas de placas, a donde hacemos un flujo de gradiente en normas adecuadas. ¿Cuál es el ambiente en el cual queremos hacer esto? Tenemos el espacio discreto, que es el espacio H2 sub H, ¿okay? Donde tenemos hessianos calculados elemento por elemento. Supongamos que inicializamos, o sea, partimos de una deformación a donde tenemos una deformación que aproxima bastante bien el defecto isométrico. Entonces tenemos que hacer dos cosas. Dada una iteración IN, tenemos que calcular la variación de manera de minimizar este flujo, este problema, pero sujeto a esta restricción lineal, que era la variación, que yo les habíamos contado anteriormente, del defecto isométrico. O sea, esto es lineal en la variación, fíjense, es lineal en la variación, tenemos que minimizar esta energía. Una vez que hicimos estas dos etapas de minimización, calculamos la variación y se la sumamos a la iteración anterior, y esto nos da la nueva deformación. Y avanzamos en el tiempo. Este es el proceso, este es el flujo de gradiente que les había dicho al principio que íbamos a usar, que tiene buenas propiedades,
como les voy a montar en este momento. En particular, la energía decrece. Esta es una propiedad general de flujo de gradiente, es lo que les escribí anteriormente. Y la cantidad que mide cuánto decrece la energía depende de estas normas H2 discretas de las variaciones. Tenemos además control del defecto métrico. El defecto métrico está definido elemento por elemento de esta manera, en media. Fíjense que esto es el producto de los gradientes al cuadrado. Acá tenemos el producto de los hessianos al cuadrado. De manera que esta cantidad controla a los gradientes. Y por eso es que nos queda el defecto inicial más esta suma que está controlada por la energía inicial, por el paso temporal. De manera que si tau es pequeño, epsilon 0 es pequeño, podemos hacer que el defecto isométrico o métrico esté bajo control. Pero todo cierra si somos capaces de calcular una deformación inicial, I0, que tenga buenas propiedades. ¿Okay? Que están escritas aquí en estos 3 bullets. No voy a entrar en los detalles, es bastante técnico, para cómo uno puede en realidad preparar el dato inicial para que esté bien, de alguna manera bien dispuesto para después hacer que se minimice la energía de flexión. Muy bien. En el caso de capas dobles, o sea, de bicapas, la situación es más complicada, porque ustedes se acuerdan que tenemos el término cúbico. El término cúbico depende del producto de la segunda forma fundamental con la curvatura espontánea. Cuando uno calcula la ecuación de Euler-Lagrange, no es lineal, aparece un término cúbico. Este término cúbico, que acá lo escribí en rojo, lo vamos a linealizar. Este proceso es el mismo que el anterior, solamente que tenemos que trabajar con cuidado con este término. El término es el término que les había mostrado anteriormente, cúbico en I, y esta es la discretización, a donde estamos relegando al paso anterior 2 de los I, y el otro, el que sigue, es simplemente lineal en la variable de variación, porque estamos calculando una derivada cuando hacemos la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Okay? En este término, en lugar de estar calculado en la nueva variable I, está calculado en la anterior, por lo tanto es conocido cuando estamos resolviendo el problema. Esto es un L lineal, una funcional lineal, es un tratamiento explícito de la no linealidad y por lo tanto uno tiene que pagar relativamente, no es gratis tener métodos explícitos. El pago es que el paso temporal no puede ser arbitrario como antes, depende del logaritmo de la longitud de la malla, esto por una desigualdad inversa, pero el logaritmo, como ustedes saben bien, crece muy lentamente, de manera que esto es una restricción bastante inocente, digamos. Bajo esta restricción de tau, tenemos una reducción condicional de la energía condicionada a que tau sea menor o igual que tau 0, igual que el anterior, donde este término controla la reducción de energía. Y por lo tanto también controla el defecto isométrico, ahora calculado en cada nodo. Esto es muy importante porque el control en cada baricentro nos da un control en L infinito. Antes no teníamos solo un control en L infinito, teníamos un control en L1. Este control en L infinito permite cerrar de alguna manera la discusión y tratar estos términos cúbicos. ¿Okay? Y demostrar convergencia del método. Muy bien. Voy a concluir con algunas simulaciones a donde les voy a mostrar nuevamente los 3 o 4 ejemplos de placas y cómo el método Discontinuous-Galerkin se aplica a cada uno de ellos. Empezando con las placas que están pretensionadas. Acá tienen un ejemplo, acá está la métrica, esta es la métrica target, el objetivo, y digamos, las soluciones dependen de cuáles son las condiciones de contorno que uno impone. Dependiendo de las condiciones de contorno, uno puede tener soluciones que son como esta, una catenoide,
acá está la simulación. Fíjense que esto quiere cerrarse, no se cierra completamente por una cuestión de resolución. Y para la misma métrica, si en lugar de estar libre, condiciones libres, uno impone condiciones de Dirichlet en este borde, lo que ocurre es que la evolución es bastante diferente, es esta. Fíjense que la deformación es muy grande, es una helicoide. Ambas correspondientes a la misma métrica. El comportamiento es diferente porque cambian las condiciones de contorno. De manera que ustedes se dan cuenta que el procedimiento de minimización es bastante rico. No estamos pensando en un único minimizante. El minimizante depende, por ejemplo, de las condiciones de contorno, también de las condiciones iniciales que uno le da al problema. Ahora les voy a mostrar ejemplos de capas dobles, son bilayers. Estas son, fíjense, capas, son, digamos, placas largas, finas, tienen dos partes que reaccionan diferentemente a la temperatura y se flexionan. ¿Ok? Este es el tipo de estructura, fíjense Z, que era la curvatura espontánea, que de alguna manera caracteriza al material, está escrita de esta manera, esto tiene una matriz con dos autovalores distintos, de signo diferente, y ejes principales, acá están los autovalores, y los ejes principales a más y menos 45 grados. De manera que cuando uno trata de buscar un minimizante, esto es lo que ocurre. O sea, esta placa larga se arrolla en sí misma como un proceso, como digamos, un modelo numérico de DNA. Acá tenemos otro ejemplo interesante a donde ponemos dos curvaturas espontáneas. La identidad o esta métrica o esta matriz nuevamente con autovalores diferentes, ambos positivos y ejes principales a 45 y menos 45 grados. Estos son experimentos de laboratorio correspondiente al primer caso, se arrolla como un cilindro, o correspondiente al segundo caso, se arrolla como un cigarro. Este es el experimento numérico hecho con el método LDG. Acá está el cilindro, que es cilindro solamente al final, y acá está el cigarro. Nuevamente, fíjense que las deformaciones son grandes, esto se arrolla en sí mismo, pueden tener varios pliegues. Esto es un ejemplo interesante, desarrollado por estos arquitectos, y acá tienen, por ejemplo, una página web donde tiene mucha información sobre esto, y se trata de, les voy a mostrar en esta movie, se trata de tener ventanas en edificios que de alguna manera responden a la situación climática, o sea, reaccionan a la temperatura y a la humedad y se pueden abrir directamente. Fíjense, esta sería, por ejemplo, una forma en que pueden ser dispuestas estas ventanas, y aquí tienen la forma en que se pueden abrir o cerrar dependiendo del ambiente, de la temperatura o de la humedad ambiente. Estos arquitectos han diseñado este tipo de dispositivos y están implementados en edificios en Francia y en Alemania. Esto obviamente está hecho a una escala macroscópica, no a una escala microscópica. Esto es un diseño del paper, 2021, a donde se muestra exactamente lo que pasa con estos dispositivos cuando se abren, reaccionando, por ejemplo, a la humedad. Esta es nuestra simulación, usando este tipo de curvatura espontánea, y esta es una simulación para que vean directamente lo que pasa. O sea, fíjense que la simulación es muy
muy parecida al experimento de laboratorio. Muy bien. Para concluir, en los últimos minutos, quiero hacer un resumen de lo que hemos hablado. Presenté un método de Discontinuous Galerkin local que diseñamos en los últimos 2 años, que tiene algunas ventajas respecto al Discontinuous Galerkin usual, que se llama Interior Penalty. Conceptualmente la formulación es más simple, de hecho no tenemos que poner todos estos términos de consistencia, que para alguien que ha trabajado con Galerkin discontinuo son relativamente complejos. Y si uno tiene términos adicionales, como por ejemplo la traza, no son obvios. La estabilidad está garantizada para cualquier valor de los parámetros, no necesariamente no tienen que ser necesariamente grandes. Y es bastante más eficiente que el gradiente, que el DG usual. Con respecto a los elementos con los cuales empezamos a trabajar, que se llamaban elementos de Kirchhoff, tienen grado polinomial más chico, son más simples de implementar y en general en códigos estándar se encuentran formulaciones de Galerkin que se pueden adaptar para implementar esta metodología. Y tiene la ventaja de que se pueden implementar pliegues de manera fácil, simplemente sacando el término de salto del gradiente a donde está el pliegue. Todo se basa en la reconstrucción de Lesiano, que es un objeto estable para cualquier valor de los parámetros y converge en manera débil o fuerte dependiendo de cuáles son los datos. La formulación de este modelo es relativamente simple, la energía no es complicada, pero hay una restricción isométrica. La primera forma fundamental tiene que ser igual a una matriz dada, que se puede implementar de varias maneras, por ejemplo usando medias en elementos o valores en baricentros, pero cualquiera de estas dos formas es relativamente de orden pequeño. Cualquiera sea el grado polinomial, esta implementación reduce el orden del método. Y esto es un problema. La discretización, perdón, la minimización está basada en un método de gradiente, de manera que es un método de descenso. Obviamente para la gente que sabe optimización es un método lento, pero decrece la energía en cada paso. Además permite controlar el defecto métrico, pero obviamente lo que calcula son los minimizantes locales, no minimizantes globales. Esto es un problema eterno de la optimización. Finalmente les presenté aplicaciones a placas pretensionadas, placas bicapa y placas con pliegues. Perdón, Ricardo, aprovecho. Sí. Ese discrete, el gradient flow, ¿tiene que ver con la física de la dinámica también? No. El discrete gradient flow es un método de continuación numérico, digamos. Tiene que ver con la física en la medida de que la evolución de la placa sea una evolución lenta, como por ejemplo la evolución de una placa dentro de un fluido denso, como les mostré en este ejemplo de Hygro Skin. Ahí la evolución es muy parecida a la real, pero no hay realmente un consenso sobre cómo hacer dinámica de placas con este tipo de deformaciones grandes en la comunidad. O sea, en principio no está el modelo matemático. No, el modelo matemático para la dinámica de la placa no. ¿Ok? Eso es la respuesta, digamos. Pero en muchas situaciones el flujo de gradiente da una evolución que al menos a la vista parece bastante física, pero no siempre. Ok. Finalmente, estamos trabajando en métodos virtuales que permiten elevar el orden polinomial, y tanto en el aspecto de diseño como en el aspecto de convergencia. Estamos trabajando en este momento en placas con pliegues. Esto es un trabajo que estamos haciendo ahora, tratando de entender la convergencia cuando la aproximación del pliegue no se puede realizar, como les dije anteriormente, exactamente con la malla. Este es un origami, por ejemplo, diseñado en 2020, que es un origami de un pájaro, como ustedes pueden ver. Dependiendo del pliegue, se puede hacer pensar que el pájaro vuela. Esta es la simulación, usando el método LDG que les acabo de contar. Fíjense que el pájaro tiene prácticamente movimiento, es un papel, digamos, una cosa chata, que se puede plegar.
y crear movimiento. Finalmente estamos trabajando en elastomers, que son materiales de tipo goma, que tienen embebidos estructuras de cristales líquidos. Esto es un trabajo que estoy haciendo con un estudiante, Lucas Bock, y mi ex estudiante Ian. Finalmente, estas son las referencias, las primeras con las que empezamos hace ya unos años, la continuación con métodos de DG, y las nuevas, donde estamos usando Local DG, que tiene sus ventajas con respecto a las dos formulaciones anteriores. Y esto es todo, les agradezco la atención y estoy dispuesto para recibir preguntas. Gracias a vos por la charla. Gracias, Ricardo. Gracias, y hola Ricardo, ¿cómo andás? Muy bueno, muy bueno. Hola Ricardo, me alegro de... Sí, llegué un cachito tarde, perdón, pero No, está bien. estuvo buenísimo, la verdad. Es muy jodido todo esto. ¿Qué es esa regularización que mencionaste que no es convolución? Porque Esto es una cosa... ¿de qué tipo es la regularización? A ver. Esto Sin está... ir a detalles técnicos, digo. No, ¿sí? no es una convolución, porque si uno se hace una convolución, la propiedad isométrica se pierde. Es una cosa bastante delicada. No es fácil de explicar. El paper, si querés, te lo puedo pasar. De alguna manera mejora la regularidad H2 y la transforma en una regularidad C infinito, pero Sí, no pero destruye la propiedad isométrica. Claro, es complicado por eso. Está bien. Eso se debe a Hornung, Peter Hornung, que es por otro lado el coautor con Soren y con Andrea de este trabajo con folding. Bien, gracias. Pregunto, una de las dificultades fundamentales es que se trabaja, bueno, o sea, la pregunta es ¿por qué uno usa DG de entrada y no usa elementos C0? Bueno, eso es una buena pregunta. Nosotros empezamos usando elementos C0, que tienen discontinuos en los gradientes. Uh-huh. Lo que observamos es que en estos problemas de placas eran bastante más rígidos que elementos totalmente discontinuos. Y, por ejemplo, eso se veía en la resolución de los problemas discretos. Yo obvié totalmente, como habrán podido apreciar, la discusión de cómo se resuelven los problemas discretos. La resolución de los problemas discretos no es trivial, porque no son formas bilineales obvias, no son fáciles de precondicionar. Hay propiedades de INSUP que están de alguna manera en el background, que están ocultas. Y lo que ocurre, al menos esta es nuestra interpretación, es que el método de DG con elementos C0 tiene una propiedad INSUP peor que el método completamente discontinuo. Lo cual hace que cuando uno resuelve numéricamente, este método que yo les estoy proponiendo sea más rápido y esté mejor condicionado. Esto es una observación experimental, no sé cómo hacer esto teóricamente. No es obvio, pero digamos, el método es más flexible de alguna manera si uno le permite cierta discontinuidad al desplazamiento. Mi pregunta iba porque yo veo que las partes donde no hay pliegues son cosas bien suaves, tener una ecuación de cuarto orden, por ahí uno podría trabajar con tipo B-splines, donde permite discontinuidad del gradiente en los pliegues, pero mantener el C2 o C1 en el interior de la región. De hecho, el método con el cual empezamos, que son elementos de Kirchhoff, son elementos no conformes que son lo más parecido a un elemento conforme que uno pueda pensar. Son no conformes, pero tienen gradiente conforme. Y cuando uno calcula el segundo gradiente, que sería el lesiano, ese ya no es no conforme, pero si uno lo reduce al gradiente, o sea, le saca grados de libertad, el gradiente discreto del gradiente es conforme, o sea, es continuo. Esos elementos que se llaman de Kirchhoff son los primeros que usamos. Y lo que observamos es que eran bastante más rígidos que el DG.
además de que eran bastante más complicados de implementar, bastante más complicados de implementar. La implementación era muy no trivial. Lo que estamos haciendo ahora son elementos de alto orden virtuales, donde, por ejemplo, uno tiene polinomios de alto grado, segundo o más, solamente en el esqueleto. Los elementos, adentro del elemento, uno no necesita el polinomio. O sea, por eso se llaman virtuales. Pero la aproximación ahora es C1, de manera que uno está dentro del espacio. Son aproximaciones conformes. No era obvio de que estos métodos iban a funcionar bien. Sin embargo, las experiencias que tenemos con los primeros resultados que tenemos en este momento es que son competitivos con el LDG y tiene menos grado de libertad. O sea que lo que vos estás diciendo es posible. Lo que ocurre es que no lo usamos con B-Spline. Nosotros no nos metimos con B-Spline porque no es un tipo de tecnología numérica que manejamos. Pero yo creo que es bastante factible y muy razonable usarlos en este contexto. Gracias. Richard, ¿por qué se llaman de Kirchhoff? ¿Qué tiene de historia eso? ¿Es el mismo Kirchhoff que el de las leyes? No sé. La verdad, esa es una pregunta que no tengo respuesta. El que lo llama Kirchhoff es Bres, porque estos elementos para triángulos están en el libro de Bres, en la parte de elasticidad. Bres es un enamorado de estos elementos. Y a Søren Bartels les gusta muchísimo, y de hecho él los implementó por primera vez para placas. Cuando empezamos a trabajar juntos con Søren, dado que nosotros usamos DIL2, que es un software basado sobre cuadriláteros, no existían elementos de Kirchhoff. Lo que tuvimos que hacer al principio fue desarrollar cuadriláteros, elementos para cuadriláteros. Y la implementación no es simple. La implementación para triángulos es bastante más simple que para rectángulos o cuadrados. El nombre de Kirchhoff en realidad no sé de dónde viene. Bres lo llama Kirchhoff, a lo mejor porque se usan en las placas de Kirchhoff, pero no creo que Kirchhoff tenga nada que ver con estos elementos. Sí, yo no conozco, pero imagino que se llaman por esto, porque yo creo que sí, pero no. Cuando Kirchhoff hizo su teoría asintótica en 1850, no creo que tuviese en mente la aproximación con elementos finitos o algo parecido, pero bueno, digamos, no. Es una especulación, no sé la respuesta. Yo creo que porque se usan en el contexto de placas de Kirchhoff. Placas de Kirchhoff normalmente, entre paréntesis, para la gente que hace elasticidad lineal, suelen ser placas con deformaciones pequeñas, o sea, deformaciones pequeñas respecto a una situación estacionaria. Estas que yo estuve hablando hoy son deformaciones grandes, como ustedes pudieron observar, hay pliegues, etc. Sin embargo, la energía no es muy diferente de la energía original de Kirchhoff, que incluye el hesiano. Lo que ocurre es que uno tiene de alguna manera que imponer la no linealidad con estas restricciones isométricas o restricciones de métrica, que hacen que el problema sea no convexo y permite deformaciones grandes. Ahora, eso no hizo Kirchhoff. No. Bueno, en realidad el trabajo original de Kirchhoff, su asintótica, no pide que las deformaciones sean pequeñas, a pesar de que era formal la asintótica de Kirchhoff. Friese, James y Müller rescatan el trabajo de Kirchhoff diciendo de que lo que hizo Kirchhoff originalmente estaba bien, salvo que había unas pequeñas constantes que no son exactamente las que corresponden, pero eso es una modificación mínima. Y después, con el tiempo, se llaman placas de Kirchhoff linealizaciones que no las tenía Kirchhoff en mente cuando él introdujo su asintótica. No. Una cosa que observo es que las grandes deformaciones son en la dirección normal, digamos, si lo pensamos como una superficie, ¿no? Y la superficie en las direcciones tangenciales no parecieran tener... No, bueno, esa es una observación importante que quedó implícita en mi charla, pero te agradezco la observación porque es importante. Una placa puede tener dos tipos de deformaciones. Una puede ser una deformación tangencial, por ejemplo, porque se alarga o, por ejemplo, tiene corte, ¿cierto?
ese tipo de deformaciones no están incluidas en esta teoría. La teoría que yo estuve describiendo corresponde a bending. O sea que uno tiene por ejemplo, papel, ¿no es cierto? Y uno no lo puede estirar, porque se rompe. Lo que uno puede hacer es plegarlo. O sea que uno tiene deformaciones como vos estabas sosteniendo, o sea, en este tipo de grandes deformaciones, pero no son deformaciones en el plano. Las deformaciones en el plano, stretching energies, corresponden a otros modelos de placas, a donde el escalado de la energía no es como 1 sobre S al cubo, sino 1 sobre S. Entonces, cuando uno hace ese escalado, lo que descubre es que la primera forma fundamental no tiene que ser igual a G. Porque si no es igual a G, cuando uno divide por S al cubo, explota la energía. Entonces uno descubre otro tipo de régimen, un régimen que se llama de membrana, a donde la placa puede estirarse en el sentido tangencial o comprimirse, o puede tener corte, ¿no es cierto? Ir, por ejemplo, a 45 grados. Ese tipo de fenómeno no está contenido en esta teoría. Corresponde a otro proceso asintótico, con otro escalado. Obviamente, igualmente, sí. alguna deformación tangencial hay, porque en la bicapa eso es lo que genera que se curve, ¿no? Sí, exactamente. Pero es infinitesimal. Claro. Digamos, porque si uno no lo hiciera infinitesimal, cuando el espesor se va a 0, explotaría. O sea, en el límite, cuando uno mira la placa, el efecto infinitesimal de deformación queda contenido en ese objeto que se llama meseta, que se llama curvatura espontánea. Pero la placa como tal sigue siendo una placa de papel. O sea, básicamente lo mismo que esto, solamente que estructuralmente, porque la capa de arriba reacciona distinto a la de abajo, tiende a hacer este movimiento. Las placas pretensionadas, por ejemplo, cuando uno tiene una superficie de tipo elíptica, esas sí tienen tienen un stretching natural o un alargamiento natural en el plano tangente. ¿Ok? Cuando uno hace un pretensionamiento, uno tiene de alguna manera que comprimir. Eso no se puede hacer con papel. Ahí hay un estiramiento o una compresión tangencial. Eso tiene que ver con lo que yo no hablé, que dije, ¿cómo se prepara el dato inicial? Porque el dato inicial no puede ser chato, porque eso corresponde a una isometría. Si uno tiene un objetivo final que es una métrica G distinta de la identidad, uno tiene de alguna manera que amoldar a la placa para que tenga una primera forma fundamental parecida a esa métrica límite. Ese procedimiento es un procedimiento muy delicado, porque uno entra en el régimen de membrana de las placas. Nosotros tenemos varias ideas de cómo hacerlo, pero ninguna de ellas es definitiva, y decidí no hablar de eso para no complicar más lo que ya era bastante complicado. Gracias. ¿Qué son las cosas que mostraste de la NASA? ¿Antenas son? ¿Telescopios? No. Lo de la NASA, no, los de la NASA son dispositivos que de alguna manera son como pantallas, que uno las piensan desplegar en el espacio, grande, varios metros, ¿no es cierto? Que las piensan poner para que cuando toman fotografías o miran con telescopios, puedan ocultar la luz de las estrellas. De esa manera pueden detectar planetas que están lejos del sistema solar. No se puede hacer en la Tierra, o sea que las tienen que mandar al espacio, por lo tanto tienen que ser origami, que lo pueden plegar en un espacio reducido. Y cuando lo mandan al espacio los pueden desplegar, tienen varios metros de longitud, y usarlos como pantalla, correrlos de manera de ocultar la luz de la estrella y poder sacar fotografías y estudiar planetas alejados. Eso es lo que están haciendo ellos, son prototipos, etc. Nosotros nos divertimos tratando de simular numéricamente el procedimiento de origami. Bien, yo sé que Ricardo tiene un compromiso a las 2:30, así que le diría que lo dejemos descansar un ratito, agradecerle mucho la charla. Está llegando tarde entonces. Las 2:30 hora. A 2:30 hora. Las 2:30 de acá. Hora Ricardo, serían 3:30 nuestras. Y agradecerle mucho la charla tan interesante y la discusión.
y obviamente contactarlo a él, cualquier pregunta extra que haya quedado. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a Perfecto. todos por haber Chao, Ricardo, un participado. abrazo. Un abrazo, que andes bien. Sí, Muchas gracias. Ricardo. Me alegro de verte. Chao, Ricardo. Gracias, igualmente, Chao, igualmente. gracias, gracias de nuevo a todos Chao, por chao. haber participado y escuchado y por las preguntas interesantes que me hicieron. Muchas gracias, Chao, Ricardo. gracias. Abrazo. Gracias a todos por Chao, participar. Gracias. ¿Tenés clase, Ricardo, ahora a las 1:30 o...? No, tengo Una una reunión, tengo un seminario un poquito más tarde, pero tengo que comer. Ah, todavía no vamos a... Bueno, Sí, bueno. yo lo quise. Estaba buena la discusión, pero sabía que